El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser esto si yo no convivo con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se le llamará Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Celebramos esta hermosa fiesta en honor de la Santísima Virgen, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que nos refleja uno de los 4 dogmas marianos. Nosotros tenemos en nuestra fe como dogma sobre la Virgen 4. El primero, la maternidad divina de María, María Madre de Dios, la Theotokos o la de Ípara, que fue proclamado allá en uno de los primeros concilios de la Iglesia, el concilio de Éfeso. Luego, la perpetua virginidad de María, que fue definida hacia el siglo VIII. Y posteriormente, en el siglo XIX, el Papa, el Beato Pío IX, proclama en el año 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción. Y más cerca nuestro, en el contexto del Año Santo de 1950, el Papa Pío XII, el venerable Papa Pío XII, proclama el dogma de la Asunción de la Virgen. ¿Qué significan los dogmas marianos en primer lugar? En primer lugar, los dogmas marianos nos están mostrando y exaltando la figura de María, sin duda. Pero el dogma mariano, o los dogmas marianos, en realidad son funcionales al misterio de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es Hijo de María, por consiguiente María es Madre de Dios, el primer dogma. El segundo dogma, la perpetua virginidad de María, es un dogma de conveniencia, convenía a la economía de la salvación. Exaltar la figura de María a través de su perpetua virginidad. La concepción virginal de Jesús lleva a que María después permanezca siempre virgen, virgen antes, durante y después del parto. El tercero, el dogma de la Inmaculada Concepción, nos dice el Papa Pío IX que en virtud, o en previsión, mejor dicho, de los méritos de la pasión de Cristo, convenía que la Virgen María, otro dogma de conveniencia, convenía que la Virgen María fuera preservada de toda mancha de pecado original al momento de su concepción. Es decir,
María fue concebida sin pecado, en el estado natural de la creación, como fueron creados Adán y Eva, antes del pecado original. O sea, María reunía todas las condiciones del ser humano previo al pecado original. Fue preservada de toda mancha de pecado porque convenía a la economía de la salvación que María fuera preservada de toda mancha de pecado, porque iba a concebir en su seno, por obra del Espíritu Santo, al Hijo de Dios, al Salvador, al Redentor. El dogma de la Asunción nos dice que María fue preservada de la corrupción de la muerte. Por eso, terminada su vida mortal, nos dice el Papa Pío XII, fue elevada, llevada al cielo en cuerpo y alma, siendo la primera criatura en ser ascendida al cielo en cuerpo y alma y compartir en cuerpo y alma la gloria de Dios. Este dogma mariano de la Inmaculada Concepción nos pone por delante también la realidad del pecado. El pecado en el que vivimos habitualmente y el pecado que afecta a nuestra naturaleza humana, la herida del pecado original. Y eso lo vemos en la primera lectura. Fíjense cuál es la actitud de Adán cuando, después de haber comido del fruto prohibido, se esconde de Dios porque está desnudo. Así es como el hombre se siente ante Dios a causa del pecado, desnudo y perdido. Le da vergüenza estar frente a Dios, se esconde de Dios. Y más grave aún, cuando Dios le pregunta, ¿comiste del fruto? El hombre no le dice sí. ¿Qué es lo que le dice a Adán? La mujer que vos me diste, es decir, le echa la culpa a Dios. Le echa la culpa a la mujer, que es la que le dio el fruto, pero también le echa la culpa a Dios, porque vos me la pusiste al lado. La mujer que vos me pusiste al lado. Es decir, no se hace cargo. Él podría haberle dicho, no quiero comer. Y se lo hubiera sacado de encima, y no comía, y quedaba él en su pecado. No, él comió, pero no acepta la responsabilidad. Dicho en palabras pobres, y muy coloquiales y muy nuestras, no se hace cargo de su responsabilidad frente al pecado. Él optó por comer del fruto. Podía haberle dicho que no. Podía haberle dicho, dejate de jorobar, no quiero saber nada con eso, andate. Pero no, comió. Se dejó seducir por el mal. La mujer, ¿qué hace? Le dice a Dios, Eva le dice a Dios, la serpiente me sedujo y comí. Podría haberse sacado de encima a la serpiente tranquilamente. Le echa la culpa a la serpiente. Claro, como la serpiente no habla, no pudo decir nada. Pero fíjense que es una cadena de irresponsabilidad frente a las propias acciones. No se hicieron cargo. Adán no se hizo cargo. Eva no se hizo cargo. Adán le echó la culpa a Eva y a Dios. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y esa es la situación en la que muchas veces nos encontramos nosotros. No asumir nuestras responsabilidades y echarle la culpa a otro, porque es más cómodo. Es un método muy humano de resolución de problemas. Yo no fui, la culpa es del otro. Yo no tengo nada que ver, la culpa es de aquel. Yo hice, no importa, pero yo no tengo nada que ver. Entonces, el problema de la humanidad está en no reconocerse pecadores, en no darse cuenta que son pecadores. El otro día hablábamos del verbo ese tan difícil de conjugar, que es el darse cuenta. No saber darnos cuenta de cuál es nuestra parte de responsabilidad en el desastre o del desastre en el que vivimos. Porque todos contribuimos
en mayor o menor manera. Porque el pecado nos toca a todos y nos salpica a todos. Pero no asumimos nuestra condición de pecadores. Como no asumimos nuestra condición de pecadores, no pedimos perdón. Y como no asumimos nuestra condición de pecadores, no nos hacemos cargo del mal que hacemos. Y buscamos justificarlo de mil maneras. Y por las dudas, si podemos echarle la culpa a otro, mejor. Esa es la corrupción que el pecado introdujo en la naturaleza humana. Y esas son las consecuencias del pecado original que vivimos a diario. Si bien el bautismo borró en nosotros el pecado original, también es verdad que las consecuencias del pecado original siguen presentes en nuestra condición humana, porque forman parte de nuestra condición humana. Por eso, en esta hermosa fiesta de la Inmaculada Concepción, creo que es importante ponernos en la presencia de Dios, pedirle que nos ayude a purificar nuestra alma y nuestro corazón de todo pecado, para procurar seguir ese camino tan hermoso que es la imitación de María, la Virgen fiel, la Virgen prudente, la que se consideró a sí misma la esclava del Señor y que dejó que el Señor obrara en ella las maravillas que obró. Permitirle al Señor que obre en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y para los que peinamos unas cuantas canas, seguramente el 8 de diciembre fue el día de nuestra primera comunión allá lejos hace tiempo, para muchos de nosotros. Y sería bueno que cuando nos acerquemos a recibir a Jesús en la Eucaristía, recordemos los sentimientos que acompañaban nuestro corazón el día de nuestra primera comunión y ofrecernos a Él como esos niños que una vez, con un corazón puro y dispuesto, nos acercamos a recibir a Jesús por primera vez. Alabado sea Jesucristo.